A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este 1 de junio del 2023. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González y en los micrófonos quien les habla, Williams Perdomo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube en RCR750 y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @RCR750. También recordarles antes de comenzar con este programa a nuestros grandes aliados comerciales, y me refiero por ejemplo a nuestros amigos de Perfect Hair, y que es que con ellos van a tener el cambio que siempre han soñado. Déjenlo en manos de los expertos que están en el Salón Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química. Alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados en el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración, déjalo en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, y también tienen secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair consienten lo que son las manos y pies y trabajan con sistemas de uñas semipermanentes y tratamiento de parafinas. Tampoco olvides preguntar por la depilación de cejas. A ellos los puedes visitar en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y seguirlos en @Salón Perfect Hair. También recordarles que llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como lo escuchan, todo lo que necesitan, todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danivet Moreno, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tienen precios accesibles con los mejores materiales del mercado, porque son el Paraíso Dental. Y para los más pequeños de la casa también tienen la atención y confianza que ellos necesitan. Ellos están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, en el consultorio Paraíso Dental. Y te puedes comunicar con ellos a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222, y seguirlos en Instagram como @doctora Piso Sonrisa DM y @El Paraíso Dental. Bueno, luego de hablar de nuestros aliados comerciales, el día de hoy tenemos un gran invitado, y vamos a tratar diversos temas. Principalmente, bueno, hemos visto el intento de algunos dirigentes políticos de la región por blanquear al régimen de Nicolás Maduro, por blanquear al dictador, y por eso el día de hoy hemos querido invitar a Roderick Navarro. Roderick es expresidente de la FCU del UCB, exiliado en Brasil desde el año 2017, y es analista político. Por eso el día de hoy lo hemos querido invitar. Bienvenido, Roderick, y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias, Williams, por la invitación y un gusto estar contigo hablando sobre lo que está sucediendo aquí en Brasil y cómo esto repercute para nuestro país. Así es, Roderick. El día de ayer vimos imágenes lamentables desde mi punto de vista. Un presidente como lo es Lula recibiendo a un dictador como lo es Nicolás Maduro. ¿Cómo fue recibido esto el día de ayer? ¿Cómo estuvo el ambiente el día de ayer? Y especialmente en la comunidad venezolana, que por cierto es una de las más grandes, ¿no? Dentro de lo que son los migrantes en Brasil. Sí, mira, aquí ya somos casi 500.000 venezolanos y hay que destacar que la política que ha tenido el gobierno de Brasil desde el presidente Jair Bolsonaro para recibir a los venezolanos que llegan de a 500 diariamente hasta el sol de hoy en lo que es la frontera Brasil de Venezuela con Pacaraima. Aquí esta es la mejor política de tratamiento de inmigrantes que existe en todo el continente americano, y eso es un motivo de orgullo para los brasileños, porque la operación acogida que es llevada adelante por los militares, reciben a los venezolanos a través de la Policía Federal, les dan sus papeles migratorios, les dan un estatus legal ahí mismo, y luego pasan por una serie de procesos, pasan a un centro de concentración donde les dan un lugar para dormir, les dan agua, les dan comida, los tratan a los niños, los tratan médicos, les tratan de dar recreación para un poco aliviarlos mentalmente el trauma que significa pues la salida del país, además a pie, ¿no? Y Claro. consiguen aliviar un poco a la gente allí y luego los interiorizan, ¿no? Para que consigan una nueva vida.
Aquí en Brasil, por eso, el tema de los venezolanos es muy sensible para la sociedad. Mm, Porque además el gobierno anterior no solamente lo ha expuesto de manera descarnada para que esa misma realidad no llegue a ocurrir aquí en Brasil, con el apoyo a la izquierda para que llegue al poder. Infelizmente, aquí el gobierno lo ganó Lula da Silva para un tercer mandato y hoy pues están trayendo acá a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro llega de noche para evitar que le hagan una manifestación de rechazo en el aeropuerto. sí. No informaron de manera cierta en qué momento iba a llegar para evitar también esta situación. Y una de las primeras cosas que hacen es que el grupo de protección que tenía Maduro en el Palacio de Gobierno agrede a una periodista. Ujú, Pero no cualquiera, es una señora mayor y ujú. además que era una periodista de izquierda, ¿sí? Ok. Entonces esto generó una reacción de crítica muy grande de parte de la cadena Globo. La cadena Ujú, Globo es la televisora más grande, el conglomerado de comunicaciones más grande de este país y allí, pues, en su canal, en su momento de noticias, criticaron la presencia de Maduro como agresores de la libertad de expresión y agresores de periodistas, y que rechazan eso y quieren respuesta de parte del gobierno. Esto levantó también la solidaridad de otras personas que, no siendo de izquierda, se solidarizaron con esta periodista. Pero más allá de este episodio, lo que ha generado indignación es la declaración que dio Lula con Maduro en una rueda de prensa, pues como ocurre en Miraflores, todas las preguntas son realmente controladas por el gobierno. Allí no se le preguntó qué pasa con la CPI, qué pasa con la cantidad de migrantes que hay afuera, el hambre, la persecución de presos políticos. Eso no le preguntaron a Maduro. Allí Lula utilizó la misma estructura discursiva que utilizó en su campaña electoral presidencial. ¿Cuál fue ese método? Él dice, bueno, yo fui víctima de una acción para destruir mi carrera política. Todo eso que dijeron de que yo soy corrupto es mentira. Todo eso de que yo robé y cometí crímenes, eso es mentira. ujú. Todo eso fue una armazón de un grupo de personas en el Poder Judicial para evitar que yo fuera presidente. Pero se hizo justicia y soy libre y ahora estoy aquí siendo presidente. Mm, Esa es el discurso que él mantuvo, la estructura. sí, Y eso mismo utilizó para defender a Maduro. claro. Dijo, aquí Maduro es víctima de una narrativa construida por un grupo de personas que lo quieren destruir. Eso Ujú, es mentira de que él es dictador, de que él es una mala persona, de que hay crisis en Venezuela por su culpa. La crisis en Venezuela es por las sanciones. Por culpa de esas sanciones que hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Palabras más, palabras menos, ese sí, fue el mensaje en esencia. Bueno, eso despertó la crítica generalizada, claro. desde la derecha opositora hasta los mismos actores de izquierda que lo llevaron al poder, ¿sí? Y esto me hace pensar en que está ocurriendo y podemos compararlo con los fenómenos políticos de Colombia y Chile, donde aquí ya se está manifestando, esto es un síntoma, pero hay otros síntomas, se está manifestando el desmoronamiento de la alianza que llevó a Lula al poder, así como ocurrió con Petro, así como ocurrió con Gabriel Boric. Entonces, esta visita de Maduro acá, que ha generado una crítica muy fuerte de la izquierda para Lula, además de toda la oposición, fíjate que en Venezuela es diferente. En Mm, Venezuela no solamente tenemos a las fuerzas que no son comunistas, que no son lulistas, porque hay una oposición lulista encabezada por Capriles y otros sectores, que les encanta lo que está haciendo este señor acá. Allí, de hecho, Capriles dice el mismo discurso de Lula en un evento que tuvo en los Estados sí, Unidos. Y correcto. monitoreamos, lo agarra y lo resalta, dice que Venezuela es víctima de una retórica Ujú, de imperialista prácticamente, sí, y eso lo replica. Pero en Venezuela la izquierda canta victoria con la llegada de Maduro aquí y la izquierda aquí en Brasil dice esto nos está haciendo daño. Fíjate el claro. contraste que hay. Entonces la repercusión que tiene en Venezuela y en Brasil es diferente. Sí, justo te iba a preguntar, porque una de las declaraciones que más sorprendió el día de ayer fue justamente la de Gabriel Boric, ¿no? El presidente de Chile, que condenó estas declaraciones de Lula y dijo que no es una retórica, ¿no? Nosotros hemos vivido en Claro. carne propia lo que ha sido la llegada de migrantes y vemos el sufrimiento de los venezolanos en esos migrantes. En ese sentido te quisiera preguntar, Roderick, porque ayer se dan estas declaraciones de Gabriel Boric desmontando la mentira de Lula y luego en la noche Sí. en la ciudad de Madrid
Tamara Sujú publica el informe del Instituto Casla en el que revela que Nicolás Maduro y su régimen siguen violando los derechos humanos y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿no? En ese sentido, Sí, hubo una frase que Nicolás Maduro dijo ayer en la cumbre, que era, la historia juzgará, ¿no? Se lo decía de manera sarcástica al presidente de Uruguay. Yo quisiera preguntarte, tú como analista sí. político, la política bien sabemos que no es digamos, no es solo la actualidad, sino que varía, ¿no? Que se va moviendo y que se van moviendo algunas piezas. ¿Tú realmente crees que en algún momento la historia juzgará y Nicolás Maduro tenga que responder por los crímenes que se siguen cometiendo en Venezuela en relación a la violación de derechos humanos y que esto que hoy se está viviendo, este intento de blanquear a Nicolás Maduro, pues no va a surgir a un buen puerto? Mira, primero hay que decir, hay que resaltar el trabajo que ha hecho Tamara Sujú y el Instituto Casla con este informe. Y además lo hizo en un momento realmente pertinente, porque el informe ayer nos lo facilita el Instituto Casla para pasárselo a los diputados federales aquí en Brasil, que estaban en la comisión, trabajando en la comisión de lucha contra el crimen organizado del Parlamento, en donde diputados federales hacían. Bueno, perdimos un momento ¿Se a paró? Roderick, ahí ¿Se volvió, paró? sí, ¿Ya? sí, pero ya Listo. te escucho de nuevo. Buenísimo. Allí los diputados estaban haciendo presión para que el gobierno diera una respuesta sobre lo que ha sido esta llegada de Maduro acá, cuando Maduro está siendo señalado por el gobierno de los Estados Unidos con un señalamiento muy serio ante el Departamento de Justicia por estar vinculado con el narcotráfico, ¿sí? Sí. Y esto está dando una mala imagen para el mundo de lo que es Brasil. Por lo que esto está ocurriendo en el Parlamento y ahí el informe del Instituto Casla ha sido muy bien recibido. Eso por una parte. Por otra parte, se me fue la pregunta con lo que se me... Sí, no, Con la te había interrupción. preguntado que si crees que realmente la historia va a juzgar en algún momento a Nicolás La Maduro historia. y que este Sí. blanqueamiento no va a llegar a un buen puerto. Fíjate tú, ese discurso es el discurso de la mentalidad revolucionaria. Mm, Aquí hay que hacer un análisis ideológico al respecto porque ese discurso no es casual. Y cómo esto también lo vemos en la realidad, ¿sí? Este tema del tribunal de la historia es la justificación para que la revolución haga todo lo que necesite para lograr su objetivo. Y ujú, todo lo que necesite significa pasar por encima de la ley, porque la revolución es la ley. ujú. Acuérdate que la revolución es cambiar todo de arriba a abajo, es la inversión de las cosas. Y lo que está ahora digamos, es el status quo, es el sistema, son los sistemas republicanos, ¿sí? Que Ujú, son el imperio de la ley. Entonces, ellos no creen en el sistema republicano, ¿sí? Ellos creen en el sistema revolucionario. Por ujú. lo tanto, ellos no creen en la separación de poderes. Claro. Luis Estela Díaz lo dijo cuando fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Cito, en la separación de poderes debilitan al Estado. Mm, Cierro comillas. Allí eso es una manifestación muy pragmática de lo que creen que es la justicia. Entonces, por eso la justicia es controlada por el régimen, ¿sí? En el mm, caso de Venezuela. Por eso ellos dicen, la justicia, que es revolucionaria, es la que los va a absolver. Y mm. cuando ellos sienten toda la confianza de decir eso, que además lo dice Fidel y lo dice cualquier revolucionario, porque es la misma estructura mental, Sí. es porque si la revolución llega a tener éxito, porque ellos nunca van a plantearse el fracaso, como la revolución va a tener éxito y la historia le escribe la revolución va a absolver todos los delitos que ellos hayan cometido. Por lo tanto, ellos siempre serán inocentes. Ok. Esa es el planteamiento que ellos hacen. Por eso ellos no creen en la justicia real. Ellos tienen que desmontar esa justicia. Por lo que todo lo que es la Corte Penal Internacional, las investigaciones, los más de 9.000 testimonios de las víctimas que han sido dañadas por el comunismo, todas las 7 millones de personas que salieron de Venezuela, eso no es culpa de ellos. Eso son consecuencias de la revolución que a fin de cuentas es el último objetivo que ellos tienen que alcanzar, es lo que tienen que llevar adelante y seguirán haciendo lo que sea necesario para que la revolución siga en el poder. Por lo tanto, no les importa matar más presos políticos, perseguir
políticos que se oponen, no les importa destruir partidos políticos, no les importa si 7 millones de personas más se van de Venezuela, no les importa si los niños se siguen muriendo de hambre, los trabajadores no tienen salario, a ellos no les importa eso, ellos no tienen ningún tipo de empatía por el sufrimiento de los venezolanos, lo que a mí me hace concluir que ellos, si no tienen empatía por su gente y sus familiares y amigos, imagínate tú, o sea, ellos tienen un aborrecimiento real hacia lo que es la sociedad venezolana, lo que es la nación venezolana. Ahora, Roderick, más allá del testimonio, tú también eres dirigente político, fuiste activista político, has estado perseguido político del régimen venezolano, ¿no? Y como perseguido político, a mí me gusta siempre desmontar las narrativas que monta el socialismo en base a las vivencias, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, habiendo vivido la persecución directa del régimen de Nicolás Maduro, y conociendo además de primera mano la violación de derechos humanos de otros de tus compañeros en esa lucha política, quisiera preguntarte, ¿en Venezuela es verdad que no se violan los derechos humanos? ¿La situación de derechos humanos ha mejorado en los últimos años en Venezuela? Y por último, obviamente preguntarte cuál es el mensaje que tú le envías a los líderes políticos de la región, sean de derecha o de izquierda, que de verdad estén alineados con la democracia, con la libertad y obviamente con la protección de estos derechos humanos. Mira, en Venezuela no se respetan los derechos humanos desde que llegó el chavismo al poder. Y eso es una cuestión fáctica, ¿sí? Y yo puedo hablar como una experiencia de eso. Yo soy perseguido político, yo no puedo estar en Venezuela porque la orden del SEBIN es meterme preso, ¿sí? Y ya todo el mundo sabe qué es lo que pasa dentro de la tumba, del helicoide. Allí no se respetan los derechos humanos. Yo no quería que mi familia pasara por ese dolor tan grande que he podido sentir de otros amigos que han pasado por esa situación. Y es horroroso, de verdad. Yo no se lo deseo a nadie. Y eso que hace el chavismo lo hace de manera deliberada, lo hace a propósito y con alevosía. Ellos sienten goce al destruir el núcleo familiar, ¿ok? Y eso se puede extrapolar a lo que es en general la familia venezolana. O sea, a ellos les parece chévere que la gente esté separada en todas partes del mundo. ¿Sí? Hasta te hacen chistes con esas cosas, ¿no? Entonces, allí hay un tema de maldad y de crueldad muy grande respecto al chavismo y por lo tanto, mientras el chavismo esté en el poder, no se van a respetar los derechos humanos en Venezuela. Eso es una fórmula, eso es real, ¿sí? Correcto. Ahora bien, por eso yo digo que la única forma en que Venezuela pueda respetarse nuevamente los derechos humanos es saliendo del chavismo, ¿sí? Y el chavismo se va a salir principalmente por una iniciativa política que nos va a llevar a tomar otro tipo de acciones. Y es donde yo hago mi llamado a los líderes políticos en la región, como tú me has preguntado. Sí. Miren, aquí no es momento de ponerse del lado del dictador, como hizo Lula. Lo de Lula es una demostración muy agresiva de lo que ha sido estar al lado de los intereses de un objetivo político internacional que no tiene nada que ver con la justicia ni con los derechos humanos, sino que está al lado de objetivos económicos e incluso que pueden ser ilícitos, porque lo han demostrado. O sea, el estar aliado con las FARC, el estar aliado con el ELN, con los carteles de Centroamérica, eso no es lícito, eso no es legal. Entonces, y eso no lleva la prosperidad a ningún lado, ni va a cambiar, ni va a hacer que nuestras sociedades sean sociedades de primer mundo, ¿sí? Por lo tanto, yo veo aquí que hay una amenaza hacia lo que es la hispanidad. Mientras la izquierda continúe de esa forma, rigiendo los países en función de apoyar al Foro de San Pablo y a sus líderes, los países serán cada vez más pobres. Entonces, aquellos países que, fíjate tú, no es casual, que no están alineados en esta agenda del Foro de San Pablo, esas sociedades son más prósperas, ¿sí? Porque se respetan los derechos humanos, porque se respeta el derecho a la propiedad privada, porque se respeta el sistema jurídico, entonces hay más posibilidades de que la gente pueda vivir e invertir en paz, ¿sí? Correcto. Entonces, lo que hicieron el presidente Lacalle Pou, lo que hizo el presidente Boric, si eso significa que en su país no va a llevar adelante una agenda parecida a la izquierda y que si de repente cambió de opinión y no quiere implementar la constituyente tan agresivamente radical que ellos querían implementar, sino que quieren
plantear otra cosa, bueno, bienvenido sea. Pero todos aquellos países que se pongan del lado de Maduro y no del pueblo venezolano, al final va a ocurrir lo que va a pasar aquí en Brasil y que seguramente lo vamos a ver, por cierto, en las elecciones locales. La gente se los va a cobrar. La Vale. gente se los va a cobrar con votos y los va a sacar de los espacios del poder. Vale, pues Roderick, lamentablemente se me ha agotado el tiempo, me hubiese encantado conversar mucho más tiempo contigo, te invitaré en otro programa para que profundicemos sobre este tema y sobre el futuro de la izquierda en la región. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a Conver- ti por la invitación. no, muchísimas gracias a ti, amigos. Conversábamos con Roderick Navarro. Roderick es analista político y perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Vive o está residenciado en Brasil desde el año 2017 y conversamos con él para analizar lo que estaba ocurriendo en Brasil con la llegada de Nicolás Maduro y la visita de Nicolás Maduro a ese país. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bienvenidos nuevamente a Contigo Liberalmente de este jueves 1 de junio del 2023. En este segundo bloque hemos querido analizar justamente lo que ha sido el triunfo de la derecha en España, que el domingo tuvo un gran éxito. Y bueno, no solamente analizar lo que ha sido ese gran triunfo en el que la derecha ha ganado terreno, o las ideas de libertad han ganado terreno principalmente en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que tiene una propuesta liberal, sino también, por ejemplo, en otras partes de Europa, en donde las ideas de libertad están pues creciendo dentro de la sociedad, y cómo esto también pudiera tener un efecto en nuestra región, en Hispanoamérica. Para ello he querido invitar
a nuestro gran amigo Pedro Urruchurtu. Pedro, como bien saben y ya lo conocen, es politólogo, analista político y coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela. Bienvenido, Pedro, gracias por acompañarme. Gracias, William. Siempre un gusto estar en sintonía contigo y con la audiencia, así que nada, siempre dispuesto a conversar. Además, hay buenas noticias. Así es, Pedro. Bueno, la primera buena noticia fue que el domingo en estas elecciones en Madrid, en donde la izquierda se pintaba triunfadora y en la que pues se mostraban bastante seguros de conseguir un éxito electoral, pues el resultado ha sido otro, Pedro, ¿no? Las ideas de libertad, principalmente en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, han conseguido, por ejemplo, la mayoría absoluta, pero bueno, una muy buena noticia, más allá de esa mayoría absoluta, yo creo que la celebramos no solamente los que estamos en Madrid, sino también los que están en Hispanoamérica, específicamente en Venezuela, es la salida de uno de los principales aliados del chavismo de la política, por lo menos en Madrid, que es la salida de Podemos, que perdieron pues estas elecciones abrumadoramente. ¿Cuál es el análisis que puedes hacer de este gran triunfo del Partido Popular, de las ideas liberales y obviamente de la salida de aquellos amigos del comunismo en Venezuela? ¿A qué se debió y cómo lo analizas? Sí, mira, yo creo que sin duda es una noticia muy importante y viene a ser una especie de bálsamo frente a una América Latina que más bien pareciera que ha decidido retornar, ¿no? a estas ideas por las razones que sean. Pudiéramos ahondar en las causas, pero en efecto la región ha cambiado. Sin embargo, lo que ocurrió el domingo en España creo que es muy significativo. Muchos lo catalogan de una primera vuelta de cara a lo que va a ocurrir nacionalmente ahora en julio. Se esperaba para final de año, ahora en julio. Pero en efecto, yo creo que sí, hay un claro agotamiento de un ciclo político que se basó en mentiras, que se basó obviamente en un populismo exacerbado, que se benefició además de compartir el poder con los enemigos de la democracia sin ningún tipo de titubeo, y que bueno, tuvo como socio nada más y nada menos como a los amigos. Y yo creo que al final los españoles, que creo yo son una sociedad políticamente muy madura, pues así como en algún momento voltean hacia un lado, se dan cuenta que esto no funciona, que el resultado no era el que esperaban, que las expectativas no fueron obviamente cumplidas, y bueno, le dan la oportunidad a la derecha ahora de asumir las riendas de la conducción en un resultado que creo que fue muy claro y que creo que incluso para la propia derecha fue hasta sorpresivo en la magnitud que se dio. Es decir, yo creo que ya en los últimos días nadie dudaba de que iba a haber un avance de la derecha, pero creo que nadie se imaginó que iba a ser tan contundente y tan decisivo en tantas partes, ¿no? Entonces, bueno, ese giro sin duda tiene que ver con eso, con que la gente también se agota, la gente entiende que miente, entiende que no funciona y que sí funciona, y al final, y allí lo conecto con lo que bien decía María Corina en su tuit de felicitación por la jornada, cuando ella decía que al final las ideas de libertad enamoran. Yo creo que al final la gente se arriesga un poco a entender que sí, que es la libertad lo único que les permite vivir mejor, y porque bueno, lo han demostrado. En definitiva, Williams, creo que es una noticia muy importante. Creo que sin duda la derrota de los aliados del régimen en España también es muy importante, es una inspiración también para, sobre todo, enviar ese mensaje que son derrotables, de que sí pueden ser derrotados de múltiples formas, y creo que de ahora en adelante hay muy buenas noticias, y debo decir además que las implicaciones de este triunfo, si se materializa el 23 de julio a nivel de la política nacional española y hay un cambio en la presidencia de gobierno, como apuntarían ya los sondeos de opinión, si esto ocurre, sería también una muy buena noticia para quienes luchamos por la libertad de este lado del mundo, porque habría un giro no solo en España, sino en toda Europa acerca del entendimiento de lo que ocurre en Venezuela y los aliados del régimen. Así es, Pedro. Ya vamos a hablar un poco sobre cómo fue el proceso, ¿no? Para extrapolarlo un poco a algunas mentiras que se han construido en Venezuela. Pero antes de pasar allí, yo creo que hubo un gran ataque, principalmente contra Isabel Díaz Ayuso de manera personal, ¿no? Por parte de la izquierda. Bueno, se atacó nuevamente a su hermano, un caso que ya fue resuelto en la justicia, pero que la izquierda volvió a insistir en ello para ganar terreno y para
para tratar de construir una narrativa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y los ataques personales yo creo que pasaron la raya, ¿no? Porque uno en política conoce límites. Pero en este caso, por ejemplo, pusieron una valla con la foto de su hermano y creo que se cedieron, ¿no? En ese sentido. Pero además, como tú bien mencionas, yo creo que el mensaje de la gente fue que no quieren justamente la izquierda les diga cómo vivir, ¿no? Los ciudadanos yo creo que tienen muy claro que quieren libertad y que no quieren que la izquierda tenga esta idea de que tienen una moralidad superior, ¿no? Que además de que es mentira, creo que la gente está cansada de escuchar que la izquierda es la única que tiene moralidad para gobernar. No sé si tú piensas lo mismo, si crees que esto pudo haber influido, ¿no? Esta manera de hacer política, porque justamente Pablo Iglesias comentaba luego de estos resultados que ellos, al parecer, no estaban entendiendo la manera de hacer política de la derecha. Y yo creo que esto va en sintonía, ¿no? Porque ellos se están enfrascando en los ataques personales y en tratar de desmeritar el trabajo de los líderes que creen en las ideas de libertad, mientras que los líderes de las ideas de libertad lo que han entendido es que necesitan políticas públicas para ayudar a los ciudadanos, que tienen que hablar de la batalla cultural que se está dando en la sociedad, es decir, como que están más enfocados en los problemas de la gente. Y es paradójico porque por años se ha dicho que aquellos que defendemos las ideas de libertad no estamos del lado de la gente, pero en realidad se está demostrando que las ideas de libertad y el liberalismo son las que siempre han puesto al individuo en el centro, al individuo y sus problemas en el centro, ¿no? No sé si tú lo piensas igual y cómo harías el análisis en cuanto a ideología, ¿no? Cómo se está retomando esta idea principal que tiene el liberalismo, primero del derecho natural a ser libres y por otra parte de que el ciudadano es el centro de la sociedad. Sí, yo coincido contigo. Creo que lo relevante acá es que, a ver, la izquierda históricamente, y lo hemos visto no solo en España, lo hemos visto creo que todas las sociedades que la han padecido, eh, tiene un componente fundamental que es la destrucción moral del otro, ¿no? Es la manera de buscar el forma de humillar, como una forma de generar, uh, sí, crispación, de intentar minimizar al otro a partir de la desmoralización, pero además el ataque moral. Uh-huh. Cosas no les importa, no tienen escrúpulos, así sea una mentira, así sea lo que sea. Y esa es una forma de hacer política, que no, obviamente no es la forma que al final es la ética, ¿no? Correcto. Pero es la manera en que ellos operan, la destrucción moral. Y creo que al final la gente hoy asume, sobre todo en sociedades que han vivido procesos de crispación, de polarización, pero también de ideas que no funcionan, creo que la gente entendió que al final la libertad funciona, porque la libertad trata a la gente como adultos. Correcto. Es decir, el liberalismo lo que te plantea, lo que te propone, es esta visión del, como diría David McCloskey, el economista, del adultismo. Es decir, yo no te voy a decir cómo vivir, yo no te voy a decir cómo quiero que vivas, yo lo que voy a hacer es todo lo posible para que tú puedas vivir como tú quieres. Correcto. Eso sí, entendiendo que tú como individuo tienes un sentido de responsabilidad porque tu libertad te hace responsable y porque tu libertad, además, entre otras cosas, te hace no solo responsable de portarla, sino incluso te hace entender que eres parte de una sociedad siendo el individuo. Entonces, obviamente hay un componente de responsabilidad muy importante allí, pero al final esa responsabilidad y no asumes tu responsabilidad como individuo, pero están las normas, están las reglas, es decir, el marco que crea, obviamente, el gobernar desde el Estado de Derecho y desde la igualdad de la ley. El punto aquí, Williams, es que insisto, quienes plantean un modelo liberal siempre van a defender la idea del adultismo, la idea de la responsabilidad individual, de la libertad individual, que es fundamental, mientras que la izquierda nos quiere tratar como niños, nos quiere tratar como adolescentes, quiere decidir por nosotros, y obviamente el decidir por nosotros significa el control, la pérdida de nuestra autonomía como individuo. Entonces yo creo que al final la gente se da cuenta y además la gente se toca el bolsillo. Claro. La gente sabe quién le quita más plata y quién le quita menos plata. La gente sale, la gente disfruta, la gente sabe cuándo le rinde más. Claro.
abierta al mundo, a una ciudad sucia, controlada, o donde hay crispación, donde hay odio. En fin, la gente percibe y la gente no es tonta. Y yo creo, y con esto cierro esta reflexión, el peor error que comete la izquierda y los socialistas y los comunistas es el de subestimar a la gente, el de suponer que la gente no puede tomar decisiones por sí misma. Y yo creo que ese es el se molesta y entiende que todo lo contrario. Y por eso venía optando por la libertad, porque la libertad más bien no lo subestima, más bien la libertad justamente les permite a la gente decidir lo que mejor quieren para su vida, siempre que eso no afecte lo que el proyecto de vida de los demás. Yo creo que eso al final es lo importante, Claro. y por eso es tan importante entender la vida en sociedad en libertad. Claro. Ahora, Pedro, a mí me sorprendió mucho, me queda poco tiempo, pero a mí me sorprendió mucho el domingo ver a tanta gente participando, ¿no? Solo por el Partido Popular, por ejemplo, votaron más de 7 millones de personas, o sea, eso te habla un poco de la magnitud de la elección que tuvimos. Y me sorprendió aún más el ver las garantías que hubo en este proceso, ¿no? El respeto, la transparencia. Creo que eso fue para mí una de las cosas más impactantes, porque viniendo de un país como Venezuela, por ejemplo, el poder entrar a un centro de votación, hasta el salón en donde la gente vota y ver, por ejemplo, las cajas transparentes, es decir, es un proceso sumamente transparente cuando lo que había era además Policía Nacional, nada de militares, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de un país en donde el plan República no te deja estar a 100 metros a menos de que vayas con la cédula porque vas a votar y entonces votas y te sacan del centro de votación sin problema, ¿no? Sin mayor burocracia. ¿Eso es posible en Venezuela? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿es posible construir en Venezuela la esperanza liberal que se ha construido este domingo en la ciudad de Madrid? Mira, al final tú has dado en el clavo. Cualquier proceso electoral que es la confianza. Si no hay confianza, simplemente el proceso no tiene ese apogeo, ese auge. Nadie participa si sabe que su opción, su decisión no se cuenta y no es transparente. Entonces la confianza es fundamental. Y la confianza no es solo hacia el elector, es también para quien pierde la elección. Porque el que gana obviamente no tiene problema, es decir, ganó, pero para el que pierde, la transparencia es fundamental porque es lo único que le da garantías y tranquilidad de saber por qué perdió. Claro. Es decir, de tener acceso a la posibilidad de entender por qué perdió de manera. Pero es perfectamente factible y creo que nosotros tenemos una gran oportunidad con la primaria. Yo creo que al final la primaria tiene que servir como un factor de modelaje de cara a lo que puede ser un proceso electoral distinto, transparente, confiable. Si el régimen ha degradado la vía electoral, es tarea nuestra intentar reconstruirla desde un ejercicio ciudadano, transparente, confiable, y ese creo que es el gran desafío que tiene la Comisión Nacional de Primaria y el compromiso por el que deberían estar luchando los precandidatos que realmente consideran que la primaria es una oportunidad no solo para renovar el liderazgo, sino para volver a movilizar a la gente. Si tú quieres una primaria masiva, tienes que hacerla confiable. Y hacerla confiable hoy pasa porque no participe el Consejo Nacional Electoral del régimen, que como yo en todas partes digo, funciona como un ministerio de elecciones. Entonces, si es o de falsas elecciones. Por lo tanto, además, hay cualquier otra cantidad de implicaciones, Williams, entregarle la data a tu gente, a tu estructura, a tus guerreros desde el punto de vista de lo que significa la defensa del voto, la integridad del voto, es decir, entregar toda tu información al régimen de una manera prácticamente a cambio de nada. Es decir, creo que el deber que tiene la Comisión Nacional de Primaria es garantizar un proceso, y creo que lo de España aplica perfectamente. Sé que no tenemos tiempo, pero creo que con eso se resume esa parte. Y para la parte de lo que me comentabas sobre lo liberal, yo creo que hay grandes lecciones, William. Y quiero comenzar, por cierto, diciendo que yo sí siento pesar por la desaparición de Ciudadanos en el plano institucional, porque yo creo que Ciudadanos como partido político en España, más allá de que siempre tuvo un rol de partido bisagra, tuvo un proyecto de ilusión liberal muy sólido al principio, que tuvo enormes conquistas y que creo que es un espacio de ideas necesario en la política española. Lamento mucho el resultado que además nos llevó a tomar la decisión de no concurrir el 23 de julio, pero creo que allí hay
hay un gran trabajo por hacer y es un espacio recuperable y estoy seguro que bueno, en el futuro no tan lejano tendremos nuevamente una fuerza política como la que Ciudadanos defendió en su momento. Pero yo sí creo que en Venezuela, Williams, hay oportunidad, yo creo que la gente lo está viendo, la gente pasa observa en los recorridos de María Corina, cada vez que se señala que el socialismo es el enemigo, la gente por supuesto lo asienta y dice que es así, la gente hoy no quiere saber nada del socialismo, la gente entiende que el socialismo le ha quitado todo, le ha dividido a la familia, le metió la mano en el bolsillo, le metió la mano en la boca, perfectamente lo que es el socialismo, y como yo siempre digo, nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive, y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la tiene, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ahora bien, no nos chupamos el dedo, William. Para que aquí en Venezuela tenga cabida y éxito un modelo liberal que transforme el país, primero hay que sacar al régimen que precisamente conculcó nuestras libertades. Por lo tanto, lo primero es lo primero. Ahora, yo sí soy profundamente optimista con la idea de que Venezuela no solo se ha descubierto liberal, sino que va a ser el liberalismo el que la va a salvar. El liberalismo va a salvar a Venezuela y creo que esta es la gran oportunidad de oro que tenemos. Pedro, me quedan 3 minutos y quisiera preguntarte nuevamente por el tema de España, hacer un breve análisis sobre cómo ves las elecciones de julio. Esto, bueno, más que todo porque Pedro Sánchez hizo este anuncio y tomó por sorpresa no solo a la derecha, sino también a gente de su propio partido, ¿no? A gente del Partido Socialista Obrero Español que decían que no sabían que él iba a tomar esta decisión. ¿Cómo ves este proceso electoral y si crees que va a tener, digamos, esta misma contundencia al momento de escoger el destino de España? Yo creo que es una jugada arriesgada, sin duda, una jugada muy al estilo de Sánchez, ¿no? Sí. Así ha operado él opera en solitario y hace lo que hace, y luego habla el nombre del partido, pero él hace lo que hace siempre a partir de un cálculo muy de él, lo dijo hoy, de hecho, dijo que su cálculo había sido a partir de su conciencia. Obviamente es una jugada arriesgada, le puede salir muy mal, le puede salir no tan mal, va a depender mucho de cómo la derecha reaccione, se organice y responda, ¿no? a esta oportunidad. Yo creo que obviamente la derecha hoy, aglutinada en los diferentes espacios políticos regionales y obviamente con el ímpetu nacional, el voto nacional, tiene una gran inspiración y tiene una gran fuerza por la propia victoria. Es decir, hoy van impulsados y yo creo que eso también es una ventaja, porque es pronto, estamos hablando de que es prácticamente en un mes y medio. Entonces, sí. Eso es algo que hay que aprovechar muy bien, pero creo que hay que de la amenaza, creo que sí, nadie puede darse por ganador ya. Obviamente hay algunos puntos que dan a entender que alguien, que uno u otro puede ganar. Yo creo que la derecha tiene todo para ganar, pero dependerá mucho de las decisiones que se tomen de aquí a la campaña y por supuesto el discurso y cómo se aglutine y se opere políticamente esto. Ahora bien, William, quiero ser enfático en esto. Sí. Yo creo que sin duda quienes luchamos por la libertad y en particular en Venezuela, pero en la región, entendemos perfectamente lo que se juega el 23 de julio, sí. Es la gran oportunidad para retomar una senda de libertad en Europa, porque hay que recordar que a partir de julio en adelante España toma la presidencia de la Unión Europea por 6 meses porque le corresponde. Que eso ocurra de la mano de un nuevo gobierno, amigo de las ideas de la libertad, y que las defienda abiertamente, significará una influencia en toda Europa, y una Europa también reunida alrededor de las ideas de la libertad, significará una presión en la dirección correcta en el caso venezolano. Por el contrario, si es el socialismo y sigue siendo la izquierda la que sigue tomando las decisiones, no solo en España, que además España es el interlocutor natural con Iberoamérica, con Europa, es decir, es la unión natural de los dos lados del Atlántico, porque bueno, es el país que ha llevado la relación de América Latina o de Iberoamérica hacia Europa. Si nosotros seguimos teniendo un interlocutor que es amigo de las ideas, más bien del régimen, de los tiranos que gobiernan en la región, y de Lula y compañía, a pesar de lo que ha hecho Lula en estas últimas horas, pues evidentemente será mucho más difícil reconquistar esa senda de libertad en la región y en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que no solo es un cambio, una oportunidad de cambio para España, una oportunidad de cambio para Europa, sino que creo que también significará
sin duda alguna tendrá también unas implicaciones para nuestro país y la región, en un momento donde la región, América Latina, enfrenta un momento muy oscuro, pero eso creo que sin duda sería una luz que nos ayudará y nos presionará en la dirección correcta. Así que creo que es muy importante y creo que todos aquellos que nos creamos amigos de la libertad debemos ligar los dedos, pero también luchar para que haya un giro y un cambio en América Latina a partir de lo que ocurre en España. Así es, Pedro. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias siempre por tu claridad al momento de hacer los análisis y ha sido para mí un gusto conversar contigo el día de hoy. No, gracias a ti, sabes que estamos aquí a la orden y espero verte muy pronto. Yo también. Amigos, conversamos con Pedro Ruchurtu, politólogo y coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela. Con esta entrevista llegamos al final de Contigo Liberalmente y recordarles que este espacio es presentado a ustedes gracias a Salón Perfect Hair y el Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos, agradeciendo siempre su sintonía e invitándolos para el próximo jueves, cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Le acompañamos en la dirección general de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijaya y Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.